¿Qué tal? Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Aquí su hermano Nelson, saludándole a usted nuevamente. Estamos a 12 del 6 del 2021. Le quiero dar gracias a Dios por otra oportunidad más que me da de poder compartir su poderoso evangelio. Yo creo que al Señor le debemos de dar la honra y la gloria todos los días y cada vez que lo levantamos, porque es un privilegio poderoso poder abrir nuestros ojos y mirar un nuevo amanecer. La palabra del Señor nos enseña que nuevas y grandes son sus misericordias cada mañana. Y qué bonito es vivir una vida, hermano, una vida en santidad, buscar siempre el rostro del Señor. Para mí, hermanos, le voy a decir, es un privilegio poderoso poder acercarme a usted a través de estos medios y poder compartir lo mucho que me da el Señor a mí, y tal vez que yo no lo pueda compartir de una manera poderosa, pero la intención de mi Padre es de que yo le predique su palabra, su evangelio para salvación. Porque ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, hermano. Primero al griego, dice, y después al judío. Y voy a decir, y yo creo que después al gentil. Así que, hermano, antes de entrar a la palabra del Señor, le voy a pedir que se una conmigo en la oración y que sea el Señor que tome el control de este estudio. Padre Celestial, una vez más, Señor, le doy gracias por este día y por la oportunidad que me dio de poder estar en su casa, de poder gozarme en alabanza, escuchar su palabra, Señor. Padre, en este momento, mi Dios de mi salvación, le ruego y le pido que tome el control de mi vida y que usted, Señor, nos guíe por el buen camino de su verdad. Que podamos entender, Señor, su palabra, Padre, y que podamos entender en los tiempos que vivimos. Señor, le ruego y le pido una vez más que tome el control de todo, que unja mi boca con su espíritu, y todo esto se lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, hermano. Así como estamos, mi hermano, le voy a pedir a usted que abra sus Biblias en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermano. Bendita sea la palabra de Dios. El tema de este mensaje, hermano, es el mundo y sus ofertas. Cuando dice la palabra del Señor que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo y el amor del Padre no está en él, dice la palabra de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Sin embargo, en San Juan capítulo 3, versículo 16, dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor se refiere a que el término de referirse a amar al mundo, el Señor dice que ama al ser humano, pero no ama el pecado, aborrece al pecado. Así que hay una gran diferencia, y eso se encuentra pues en varias escrituras, como en Mateo 18:7 y en Juan 4:5, cuando dice el Señor que Él hizo todo el universo y lo que hay en el universo. Pero todo esto se corrompió en el libro de Génesis cuando fue engañado Adán y Eva. Y de ahí entró el pecado en el hombre, hermano, y el pecado vino a ser parte de nuestras vidas. Pero en rescate de todo esto, hermano, el punto de hoy es que el mundo tiene sus ofertas. Yo creo que una de las grandes batallas que nosotros vamos a tener como cristianos es una lucha espiritual en el mundo. ¿Por qué le digo espiritual contra el mundo? Porque cuando venimos a Cristo Jesús,
nuestra vida cambia, hermano. Da una vuelta de 360 grados y yo me recuerdo cómo era antes. Cómo andaba, como dicen, navegando en ese mundo de pecado, en ese mundo de libertinaje, en ese mundo de idolatría. Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando entramos en esa posición, a lo que dice la palabra del Señor, hermano, usted empieza a darle la contra al diablo. Entonces, cuando le damos la contra al diablo, le damos la contra, ¿qué? Al mundo. Porque aquellos deseos los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y los deseos de la carne se empiezan a alejar cada vez y cada vez más de nosotros. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versículo 17? Dice ahí, resistí al diablo, no, someteos a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Hermano, cuando venimos a los pies de Cristo y los empezamos a someter al Señor, Satanás se empieza a alejar de nosotros y empieza una lucha, pues. ¿Por qué le digo yo el mundo y sus ofertas? Porque el mundo hoy está metido aún en las iglesias. Hoy ha venido un enfriamiento, ha venido un temor. Y yo le voy a decir, antes de todo esto, las iglesias ya estaban corrompidas también. Porque no todas las iglesias predican el evangelio de Cristo. No todas las iglesias tienen el Espíritu de Dios. No todas las iglesias pregonan un arrepentimiento y un acercamiento al Creador a través de su Hijo Jesucristo. No, hermano, no todos. Pero el mundo aplaude el pecado, pero nosotros estamos en contra del pecado. ¿Por qué? Porque a nosotros ya se nos fueron abiertos nuestros ojos y ya no miramos de aquí a la pared, de aquí a distancia, sino que ya estamos viendo con esos ojos espirituales que ya no están puestas la mirada en las cosas materiales de esta tierra, sino que están puestas en las espirituales. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, hermano. Cuando se nos dice que no debemos de amar al mundo, la Biblia se refiere al sistema de valores corruptos que hay en el mundo. Satanás es el Dios de este mundo y él tiene su propio sistema y controla a las naciones y a las personas que no tienen a Cristo. En 2 de Corintios 4:4 habla de eso. Detalla de cómo el Dios de este mundo controla todo. Pero ¿qué pasa hoy en día en las iglesias? Hay iglesias que infiltran música, baile, conciertos. Hermano, si lo vamos a los evangelios de Cristo y empezamos a leer la Escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hay muchas cosas que debemos de tomar en cuenta hoy en día, de que no podemos hacernos amigos del mundo, hermano, porque el mundo tiene tanto encanto, tanto placer, que incluso lo engaña a uno mismo. Mire, yo aquí saqué una referencia de lo que significa el mundo. Significa cosmos, orden, decoración, moral o filosofía. Imagínense de dónde viene eso. Orden, cosmos, o sea, cosmetología. El mundo se presenta de una forma, voy a decir, hermosa, bonita, pero su destino es muerte. Que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo eterno de vida es en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que el mundo nos puede dar un placer
momentáneo, pero su final va a ser fatal. Estábamos estudiando anoche en la célula, hermanos, un tema tremendo que teníamos, y uno de los puntos que tocábamos era que debemos de tener cuidado con el pecado, porque tarde o temprano pagaremos las consecuencias. Y yo creo que el Señor nos advierte y nos redarguye a través de su palabra a que salgamos de todo eso y vengamos a los pies de Cristo. Yo creo que a veces nosotros estamos bien acomodados, estamos bien con lo que estamos haciendo y nos damos cuenta en la situación y en la actualidad que vivimos. Hermano, ha empezado persecución. No aquí en Estados Unidos, bueno, en algunas partes sí, pero lo que viene va a ser más fuerte de lo que está pasando ahorita. Esto es apenas el principio. Y yo, como le comento a mis hermanos, a los de la célula, y les digo, hermano, usted tiene que acomodarse a como dice la palabra en la parábola de las 10 vírgenes. Dice que 5 eran sensatas y 5 insensatas. Todas tenían lámpara y todas tenían aceite, pero las 5 insensatas se quedaron sin aceite. ¿Por qué? Por descuidadas, hermano. Porque no ponían atención, porque no oían el consejo de la palabra de Dios. Dice que cuando vino su Señor, las 5 que tenían aceite se levantaron todas juntas, incluso hasta las que no tenían aceite. Pero no todas entraron al reposo de su Señor, sino que dice la palabra del Señor, no todas entraron al reposo de su Señor, sino que se quedaron afuera. Así es el mundo, hermano. Las 5 sensatas son aquellos hermanos que están vigentes, que están todo el tiempo buscando el rostro del Señor y santificándolos cada día más, que dice aquí la palabra del Señor, hermano. Dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y todo aquel que practica tales cosas no tiene a Cristo, no tiene al Espíritu, no ha visto, todavía está, no ha sido quitado el velo de sus ojos. Todavía sigue engañado en su corazón, que piensa que con ir una vez al domingo es suficiente. No, mi hermano. Hoy es tiempo de que hagamos sendas antiguas de arrepentimiento y que el Señor nos encuentre dignos de ser arrebatados. Hermano, cada día que pasa y cada segundo y cada minuto que se pierde sin seguir la voluntad de nuestro Padre es vital para nosotros. Le comentaba a los hermanos yo que el ir a la iglesia es ir a un encuentro espiritual con nuestro Padre Celestial, pero es una comida espiritual que usted se come. Y yo les tomaba el ejemplo y les ponía un reto a ellos. Les decía, hermanos, dejemos de comer una semana a ver qué tal nos va, o 2 semanas. Le aseguro que vamos a venir con los ojos hundidos, con la cara toda demacrada y sin fuerzas. ¿Por qué? Porque la comida terrenal y física que comemos nos hace hacer fuertes y tener nuestro sistema saludable. Lo mismo es lo espiritual. Cuando nosotros empezamos a buscar al Señor en la iglesia y tenemos la disciplina en nuestra casa, buscando la lectura y la oración, también nos llenamos espiritualmente y estamos siempre pendientes y buscando el rostro de Dios cada día. Cada día, hermanos. Y eso es lo tremendo y lo lindo, porque Dios nos dice, apártate del mundo corrupto. Apártate de los deseos de la carne, de los deseos de la vanagloria. Me da tristeza y me siento a veces un poco
voy a decir, triste. Bueno, ya lo había dicho. Me siento de esa manera porque a veces, incluso hoy, estos días, vinieron luchas, pruebas para mi persona, pero cuando yo estaba en esa prueba, mi hermano, yo a veces decía que quería tirar la toalla, pero yo decía, no, voy a seguir orando, voy a seguir orando, voy a seguir creyendo. Lo importante es que dice la palabra de Dios que al que cree todo le es posible. Hermano, no se suelte de esa barca, no se suelte de esa bendición. Siga adelante, siga, porque el que es de Cristo va para arriba, pero el que no es de Cristo va para abajo. Hay dos caminos, uno que lleva al cielo y otro que va al infierno. Así es, hermanos. Estamos en el tiempo de la recta final. Mire el tiempo en el que vivimos y mire las situaciones que estamos pasando. Despierte, levántese de entre los muertos y resplandezca para Cristo. Levántese. Yo le decía a los hermanos anoche, ¿qué mal les ha hecho Dios a nosotros para que nosotros le paguemos mal? Con no ir a la iglesia, con no leer su palabra, por no reunirnos como hermanos. Claro, el impacto de la pandemia vino a meter el temor a muchos hermanos y muchos se han quedado en su casa y ya no volvieron. Pero yo pido por ellos, ojalá que vuelvan y ojalá que miren este video. Hermano, dice ahí la palabra, al que cree todo le es posible. En el Salmo 91 es un salmo de promesa para estos tiempos final. Dice ahí, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, dice ahí la palabra. Así que yo le invito y le animo, hermano, a que se separe de ese mundo, de esa idolatría, de esos deseos de la carne, y empecemos a pedirle al Señor. Y yo le digo por experiencia propia, si yo le dijera de dónde salí yo, hermano, no, hombre, usted quizás dijera, no, ¿y cómo es posible que este hombre tan malo salió de ese lugar? Hermano, Dios lo puede hacer. Todo está en que usted ofrezca su corazón a Dios. Y para terminar, hermano, le voy a pedir que lea en segunda de Tito. Vamos a ver, Tito 2:12, vamos a ver. Sí, voy a leer del 11, Tito 2, versículo 11 y 12, creo que va a ser. Vamos a leer así, dice así. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice aquí, enseñándonos que renunciando a la impiedad, al pecado, ¿verdad, hermano? Y los deseos mundanos, vivamos, dice aquí, en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendito sea la palabra del Señor, hermano. Así que, hermano, aquí está la clave, aquí está la enseñanza. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice aquí, enseñándonos que renunciando a la impiedad, al pecado y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza. Óigame, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro Salvador, dice aquí, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, yo lo animo a que sigamos adelante. Todavía hay tiempo de corroborar nuestras vidas y ponernos a cuenta con el Creador. Si usted no lo ha hecho, si usted siente que todavía está en ese pecado, salga, todavía hay tiempo.
Todavía hay tiempo, el Señor está dando su misericordia para nosotros. Así que, hermano, que el Señor me los bendiga y que los cuide. Y los miramos hasta la próxima. Amén.